Quiero presentarte a Louis de Broglie. Este señor, en su tesis doctoral de 1924, comprobó las propiedades ondulatorias de los electrones, basándose en la naturaleza dual de la luz, evidenciada en los experimentos de radiación de cuerpo negro y efecto fotoeléctrico. Demostró que toda materia presenta características ondulatorias como corpusculares, es decir, que un electrón, por ejemplo, tendrá masa y cantidad de movimiento, pero también longitud de onda. Esta última resultó ser una función de onda. Después de esta trepidante y caótica introducción, vamos al punto. ¿Qué parte? Teoría de orbitales moleculares. Sí. A diferencia de los objetos sólidos, dos ondas pueden compartir un punto en el espacio. Cuando éstas interactúan en esta zona, ocurre lo que se denomina como interferencia. Esta interferencia puede ser una constructiva o destructiva. En la constructiva, las amplitudes aumentan y en el caso de la destructiva se cancelan. Teniendo en cuenta esto, podemos pensar en un orbital atómico como una función de onda. Esto es posible gracias a la teoría de enlace de valencia, la cual está orientada a enlaces del tipo covalente. Entonces, si tuviéramos dos orbitales atómicos y los intentáramos superponer o solapar entre sí, podrían estar en fase o fuera de fase según su función de onda. Cuando se superponen en fase, hay interacción constructiva entre los dos núcleos y se produce un orbital molecular enlazante. Su energía es menor, pero más estable que la energía de los orbitales que se combinan allí. Ahí se producen regiones con mayor probabilidad de densidad de electrones. Cuando se superponen fuera de fase, la interacción destructiva reduce la probabilidad de encontrar electrones entre los núcleos, generando un orbital antienlazante. Su energía es mayor y más inestable. Conducen a repulsión entre los átomos, es decir, nodos o regiones sin densidad de electrones. La superposición de dos orbitales atómicos siempre genera dos orbitales moleculares, uno enlazante y un antienlazante. Analizándolo de una manera más visual, imagina que tenemos dos núcleos y entre ambos una zona donde podría haber o no electrones para producirse un enlace. En la combinación de orbitales del tipo S, este tipo de solapamiento se denomina sigma. Los orbitales S corresponden a una esfera, y si la combinamos, es decir, la sumamos, la zona central aumentará logrando un orbital enlazante sigma. En cambio, si los restamos, tendremos una función positiva y otra negativa. Donde coinciden se cancelan, dando un nodo sin posibilidad de encontrar electrones, es decir, un orbital antienlazante sigma con un asterisco. En la combinación de orbitales del tipo P, contamos con tres tipos de orbitales, uno en el eje de X, otro en el eje de Y y otro en Z, donde tienen dos nódulos a los lados del núcleo donde su función de onda, una parte es positiva y otra negativa. Para que haya enlace, deben interactuar nódulos de igual signo. P y P frontal, es decir, los enfrentamos en el eje X, en este caso nos da un solapamiento sigma. ¿Por qué este orbital se llama sigma cuando es un solapamiento P? Porque si nos paramos en el eje de X y observamos a los orbitales, tendrán la apariencia de un orbital S. En la combinación de orbitales P y P lateral, da un enlace denominado pi. En este caso, a diferencia de la combinación P y P frontal, este solapamiento ocurre en el eje Y, y si lo observamos desde el eje X, podemos ver que se sigue viendo como un orbital P. Por ello se lo diferencia con el símbolo pi y, cuando no hay enlace, pi con un asterisco. Como conclusión, podemos deducir algunas reglas para lograr un orbital molecular enlazante. Deben poseer simetría, se van a formar tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos y deben poseer simetría.